Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia a esta nueva edición de las reuniones ordinarias de los comités sectoriales de Benamérica. Y como siempre, el esquema es que primero tenemos una presentación de interés nacional y después revisión de los comités sectoriales, lo que han hecho. En esta oportunidad tenemos la visita del profesor Tulio Hernández, quien, déjeme ponerlo. Es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, egresado del primer programa de gerencia pública del IESA, experto en temas de comunicación, cultura y opinión pública, escritor, editor, profesor universitario, columnista de prensa con artículos publicados, entre otros medios, en El Nacional de Caracas, El País de Madrid, el New York Times, El Tiempo de Bogotá, etcétera. Docentes programa de maestría de la gestión política culturales de la Universidad Central, expresidente de la Fundación de las Artes y Culturas de Fundarte de la Alcaldía de Caracas, profesor de gestión cooperación cultural en posgrados de distintas universidades de América Latina y España. Tiene orden de cárcel emitida en público por Nicolás Maduro y actualmente reside en Colombia. Profesor de la Universidad del Rosario, conductor de talleres de periodismo e inmigración para la Fundación García Márquez y es presidente de la Asociación Civil Ávila Monserrate. Su exilio en Colombia es el motivo de nuestra presentación de hoy, porque en Colombia acaban de suceder todo un proceso electoral y le hemos pedido al profesor Tulio que nos hable de esto. Y yo me recuerdo de la frase de Martí que dijo que lo decía para las islas de Cuba y no recuerdo cuál era la otra, pero yo puedo tomar la frase: Venezuela y Colombia son dos alas de la misma ave. Entonces, lo que sucede en Colombia nos afecta a nosotros, lo que sucede en Venezuela afecta a Colombia. Profesor Tulio, bienvenido, muchas gracias. Bueno, mucho gusto de estar con ustedes otra vez y hoy pues con noticias relativamente frescas de las elecciones que se hicieron el pasado domingo acá en Colombia. Y quisiera comenzar primero explicando en qué consistieron estas elecciones. Entonces, son unas elecciones legislativas que eligen en la Cámara, eligen el Senado y lo que aquí se denomina la Cámara de Representantes, que era nuestro viejo Congreso de la era democrática, la Cámara de Diputados. Pero además, en esta oportunidad, junto a las elecciones legislativas, se realizaron tres consultas. Es decir, los, los frentes, las asociaciones o los grupos políticos hacen sus primarias con simultáneamente bajo la ayuda, la asistencia de el árbitro electoral, que en este caso es la registraduría. Entonces hubo tres consultas. Una, vamos a llamarla de la derecha y la centro derecha, que así se denominan, llamada Gran Consulta por Colombia. Otra, la del llamado centro, que se llamaba Consulta de las Soluciones. Y otras, la de la izquierda, que se llamaba Consulta por la Vida. Con una particularidad, que el candidato más importante de la izquierda ya había ido a otra consulta, que es Iván Cepeda, y no participó en esta. Y el otro candidato de la derecha, el que tiene más opciones en las encuestas, Abelardo Despriella, tampoco participó en la consulta de la gran consulta por Colombia. ¿Cómo resumir? Si pudiera después compartir, puedo un gráfico de cómo quedó
el resultado, sobre todo en la Cámara de Senadores, que es la más importante. Pero quiero comenzar diciendo lo siguiente. Mi primera conclusión después de las elecciones del domingo es que la democracia en Colombia aún goza de una relativa buena salud. Fíjense que digo aún, y digo aún porque estos 4 años de gobierno de Petro han sido una especie de forcejeo entre intentos de conducción autoritaria que recuerdan lo ocurrido en Venezuela, pero sin embargo, ese forcejeo no ha tenido el efecto que a los 4 años de gobierno de Hugo Chávez ya habían ocurrido. Ya había ocurrido lo peor, porque el proceso de concentración autoritaria y de retorno del militarismo en Venezuela comenzó con la realización de la constituyente y la creación de aquello que se llamó el Congresillo, que sustituía el papel del Congreso en pleno, porque recuérdense que la Constitución del 61 quedó eliminada. Entonces, ¿por qué digo que la democracia goza aún de buena salud? Porque hubo unas elecciones que primero todo el mundo avala con pequeñas diferencias como resultados creíbles, como la observación de la Unión Europea felicita a la registraduría por la calidad del proceso y además porque antes del proceso no hubo en Colombia ni políticos presos, ni candidatos inhabilitados, ni partidos inhabilitados, sino que todos los que se inscribieron y participaron pudieron hacerlo en buena lid. Y eso, para un país como el nuestro, que hace años que no conoce elecciones libres, es algo hasta envidiable. Esa es la primera. Y la segunda, que todos los grupos políticos, los frentes políticos confían tanto en el árbitro electoral que le permiten que sea el árbitro, la institución electoral, la que gerencie, la que lleve a cabo la consulta interna, las primarias, como decimos nosotros, en nuestro país. Entonces, ese es el primer dato. Eso no quiere decir que no haya una tensión interna y que la amenaza de gobiernos autoritarios a la manera venezolana está presente y que el candidato que presenta la izquierda, el pacto histórico, que es el candidato con mayores posibilidades de ganar en todas las encuestas, en las encuestas creíbles, está en un promedio de 37% de intención de voto, es aún más radical políticamente que Petro, viene de una formación marxista fuerte y además tiene una diferencia con Petro. Es un hombre disciplinado, no es un adicto a sustancias como Petro y parece ser un gran y disciplinado trabajador. Iván Cepeda, ese candidato, pues mete más miedo a los demócratas colombianos que Petro. Sin embargo, segunda cosa que voy a decir, hay una gran diferencia en las tradiciones colombianas. Hay tres.
diferencias, aunque somos, como Gonzalo lo ha dicho, o como lo dice una escritora colombiana, somos siameses, hemos andado desde el inicio de la historia republicana juntos, pero ella dice que somos siameses de espalda. Esa es Melba Escobar, una escritora colombiana. Porque efectivamente, a pesar de este paralelismo histórico y entrelazamiento de nuestras vidas, los países se desconocen muchísimo y también se diferencian muchísimo cultural y sobre todo en cultura política. Y aquí viene la segunda acotación. La Colombia, a través de las instituciones parlamentarias y a través de sus tribunales y de su sistema de tribunales, de justicia, perdón, ha logrado frenar de manera categórica muchos de los proyectos populistas y de los proyectos, digamos, arbitrarios que el petrismo ha querido impulsar. La reforma de salud, un aumento de salario, del salario mínimo descomunal que ha producido grandes efectos negativos en la economía, la complicidad de alguna manera con el proyecto de la paz total, la complicidad con los grupos irregulares y con los grupos delincuenciales. Entonces, esa característica, esa tradición, digamos, de respeto institucional que es muy antigua en Colombia, ha funcionado como muro de contención a los intentos de gobierno autoritario, personalista, populista, que ha conducido Gustavo Petro. Segunda idea, entonces, hay una buena, la democracia aún goza de buena salud, pero hay una tensión muy fuerte entre un forcejeo, digamos, entre proyecto autoritario, no exactamente igual, pero con visos parecidos al del socialismo del siglo XXI y el muro de contención democrática. Tercer elemento, los resultados. Los resultados de esta elección han sido sobre todo un éxito para el proyecto del Centro Democrático a través de su candidata Paloma Valencia. De las tres consultas, la más votada fue que tuvo mayor participación fue la consulta del centro derecha y derecha. Y Paloma Valencia obtuvo una victoria avasallante. Votaron más o menos 5.200.000 personas y de esos 5 millones, 3 millones y algo votaron por Paloma Valencia. Eso es un dato que cambia un poco el escenario político de las candidaturas de derecha, porque había en la consulta, imagínense, participaron 8 candidatos, 8 candidatos, y había mucho más. Llegó un momento en que llegaron a haber 60 candidatos. Entonces, de estos 8 candidatos, no solamente ganó Paloma Valencia, sino que además todos los candidatos participantes se adhirieron entusiastamente a la candidatura de Paloma Valencia y ahora todos presentaron la candidatura juntos, o sea, se ha logrado un fenómeno unitario que había costado mucho lograr. Y otro dato interesante es que el segundo más votado de esa consulta fue el candidato Oviedo, un hombre que fue director
del sistema estadístico del DANE de aquí de Colombia hace unos años, que fue candidato a la alcaldía y que además tiene una particularidad. Es como el ala izquierda de la derecha. Pero además hay otro dato interesantísimo sobre los cambios en la sociedad colombiana. Es un hombre abiertamente gay que defiende su condición sexual y que vaya en alianza con el Centro Democrático, que es el partido de Uribe, implica un desplazamiento hacia el centro de el discurso y de las políticas del Centro Democrático y su candidata Paloma Valencia. Entonces, digamos, primer gran triunfador del domingo, Paloma Valencia y el Centro Democrático. Segundo, conclusión de los resultados del domingo. Queda claro que en Colombia las viejas organizaciones políticas, sobre todo las que hicieron el gran pacto que permitió funcionar muchos años el Partido Liberal y el Partido Conservador, son hoy unas minorías. Y el nuevo escenario está copado por el pacto histórico que se consolida en estas elecciones como la primera fuerza electoral y el centro democrático. Es decir, los dos jefes caudillos, vamos a decirlo así, quedan reivindicados por estas elecciones. De un lado Petro y del otro lado Uribe, que sigue, que fue el gran artífice del triunfo de Paloma Valencia. Entonces, tercer gran hecho, quedan los dos de organizaciones, Pacto Histórico y Centro Democrático, liderando cada uno en su sector las fuerzas, los votos, las tendencias. Ese es el segundo hecho. Tercer hecho, Roy Barreras, que fue la otra consulta, la consulta por la vida, donde no participó Iván Cepeda, fue un resultado muy bajo, por lo tanto, esto también es un triunfo para Iván Cepeda. Y tercera, la consulta del centro, en donde participaba Claudia, que fue la alcaldesa de la vez pasada, del grupo, del periodo pasado, eh, también fue muy minoritaria. Entonces, ¿cómo queda la composición del Senado y cómo queda la composición de la Cámara de Representantes? Queda, en primer lugar, el pacto histórico, en segundo lugar, el centro democrático, pero al final quedan tres bloques. El bloque de la izquierda, mayoritario, el bloque de la derecha, perdón, mayoritario no, el bloque de la izquierda, el que saca más votos particularmente, pero el bloque de la derecha se convierte en mayoría, porque son los votos del Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal y otro grupo de movimientos, Partido Radical, que sumados hacen una potencial mayoría en el Congreso. Pero queda en el centro lo que se llama el centro acá, que van a representar la decisión de una balanza a equilibrar la balanza en el momento en que se tenga que elegir las autoridades de las dos cámaras. Ese es digamos, una primera panorámica de lo que ocurrió el pasado domingo. Otro elemento. Queda claro que en este instante la tendencia, yo diría, bien delimitada por todas las
encuestadoras serias, le da una ventaja de casi 7 puntos a el candidato Iván Cepeda. Y es muy paradójico para que veamos cómo un gobierno catastrófico, desastroso, cuestionado y un presidente cuestionado, sin embargo, tiene un apoyo sólido. Aquello que Teodoro Pekov llamaba para el chavismo el lecho rocoso. Aquí tiene un lecho rocoso, porque del porcentaje total en las encuestas de la gente que aprueba el gobierno de Petro es exactamente igual al porcentaje del candidato de Cepeda. Entonces, tenemos un fenómeno que me recuerda un lema que en Venezuela usó alguna vez el chavismo cuando ya la catástrofe se había reconocido, que decía, con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo. Pues bueno, aquí hay un sentimiento antiélite, anti-Uribe, anti-blanco, entre comillas, eh, y una especie de resistencia de clase étnica, afro, indígena, y también de tendencias sexuales, LGTB y todas estas, que juegan de manera emocionalmente, profundamente emocional, con el proyecto de Petro y el proyecto de Cepeda, cada vez, como dije ya, más consolidado. Y ese es otro elemento, porque de todas maneras, a pesar del triunfo de Paloma Valencia, van dos candidatos de la derecha, uno de extrema derecha, radicalmente implacable, eh, una especie de Bukele 2 que amenaza con llevar a todos los delincuentes a la cárcel y, si es posible, al fusilamiento, por lo menos verbal, y Paloma Valencia, que se ha desplazado hacia el centro. Entonces, no sabemos quién pasa a la segunda vuelta por la derecha y la centro derecha, y cuál es el discurso que podría incorporar a los votantes del centro en lo que se está convirtiendo estas elecciones, que es un plebiscito pro o anti-petrismo, pro o anti-Cepeda. Ese es el otro elemento. Un nuevo elemento que hay que valorar. La FARC, que con el proceso de paz que gestionó Santos, habían tenido de regalo 5 puestos en el Senado y otros tantos en la Cámara de Representantes, esta vez tenía que ir a votos y quedó absolutamente fuera. O sea, la gente no quiso votar por ellos porque además, por primera vez, han empezado a reconocer, imagínense lo tardío, los crímenes, sobre todo el reclutamiento de niños, los abusos sexuales de mujeres, la esclavitud sexual de mujeres, y eso hizo que ellos ya quedan absolutamente fuera del escenario, por lo menos institucional, político de Colombia. Y hay un dato que hay que valorar, y es que para alguna gente más prudente le parece muy bueno que ahora exista una izquierda electoral, porque la izquierda en Colombia fue siempre cooptada, fue suplantada en la vida electoral por las guerrillas. Entonces, nunca hubo movimientos de izquierda como los hay en Chile, como los hay en Brasil, como los hubo en Venezuela,
que hacen vida política democrática. Y este nuevo balance izquierda-derecha, para algunos, aparte de la preocupación por el ímpetu autoritario de esta izquierda, es una forma de equilibrar el, 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 la vida política democrática de Colombia. Otro elemento importante, Iván Cepeda tiene, aquí la vicepresidencia es muy importante, es un elemento de la campaña muy fuerte. Y Iván Cepeda ha incorporado a una indígena, Aida Quilcue, creo que se llama, que es senadora actualmente, y con lo cual apunta a un grupo de votantes importantes que son estos senadores. Estos sectores del mundo indígena que han sido muy activos en los gobiernos, en el gobierno de Petro, y que además es utilizado como punta de lanza, sin llegar a ser exactamente como los colectivos, pero más o menos como un instrumento represivo civil, a la manera de los colectivos. A ver, eh, yo había tomado algunas notas acá que quisiera. Yo puedo. Ya tiene el co-host. Ok, Se puede sí, insertar. sí, voy. Ya no veo presentar. Déjame ver, déjame ampliar. Compartir pantalla. Ujú. Bueno, no voy a perder en tiempo esto porque tenemos poco tiempo. Yo después se los mando el cuadro con los resultados. Por favor. Pero sí quiero cerrar con algunas consideraciones. A los venezolanos nos cuesta mucho mirar lo que ocurre en otros países sin mirarnos a nosotros mismos y porque, bueno, hemos vivido una tragedia, un apocalipsis, pero yo a propósito de esto reflexionaba cuántos países latinoamericanos que han tenido gobiernos de izquierda han logrado repetir en estos 20 años el esquema y el modelo autoritario, militarista, violador de derechos humanos, eliminador de la alternancia, eliminador de la independencia de poderes que se logró en Venezuela. Y yo creo que ninguno. O sea, Brasil con el gobierno de Lula ha aceptado la alternancia, ha perdido elecciones, perdió con Rousseff, perdió con Bolsonaro, ha aceptado ir a la cárcel, Lula por no se fue del país. Lo mismo, eh, Bolivia intentó reelegirse Evo Morales, fue castigado, se tuvo que ir del país y hoy gobierna en una alternancia que ya la había logrado antes dentro de sus propios seguidores, una alternancia con la derecha. Ecuador hubo, a pesar del intento de Correa fue sustituido y hoy en día gobierna un partido y un hombre de derecha. Chile, bueno, desde que terminó Pinochet, ha estado en una alternancia permanente entre izquierda y derecha, entre Piñera y Bachelet. Y Colombia, que sería el más tentado para que se reproduzca el modelo venezolano, tiene por lo menos cuatro cosas, o al revés, Venezuela tenía cuatro o cinco cosas que le permitieron construir este modelo totalitario o autoritario o neoautoritario,
que todavía se debate cómo es. El primero, que el Estado en Venezuela era más potente económica y operacionalmente que el resto de la sociedad. En Colombia no. En Colombia el Estado es más débil y en Colombia el peso del mundo privado y de la institucionalidad tradicional es mucho más fuerte que en Venezuela. Segundo, en Venezuela había o hay una tradición militarista. Desde 1830 hasta el presente, solamente 40 años de vida democrática, de vida civil y la pequeña experiencia de Rómulo Gallego en el 48. Por lo tanto, es más fácil armar un ejército pretoriano como el que se armó en Venezuela que armarlo en Colombia, donde la institucionalidad castrense, sin que tampoco sean virginales y santos, tienen una tradición de respeto al mundo civil. En el siglo XX, una sola dictadura, la de Rojas Pinilla, y además muy breve. Tercero, en Venezuela tenemos una tradición de adoración a la idea de que un solo hombre hace patria, de que un solo hombre, es decir, Bolívar es el norte y el sur, el este y el oeste, lo bueno, lo mejor, lo supremo, y ese culto, como lo denominó Carrera Damas a finales de los 60, ese culto fue transferido de alguna manera al culto a un líder mesiánico, carismático en el sentido en que lo define el sociólogo Max Weber, que en Colombia no existe en este momento y que realmente no ha existido con la misma potencia en ninguno de los países que he mencionado de gobiernos de izquierda. Y tercero, no existe tampoco en Colombia una cosa semejante al rentismo petrolero que le da al Estado tanta capacidad de maniobra, de manejo y de presencia internacional que en Colombia no se tiene. Entonces, creo que lo que le viene a Colombia es un gran dilema y el dilema es cómo hacen las élites tradicionales y sus herederos para combatir en el terreno de las ideas, de los sentimientos y de las representaciones políticas compartidas en una sociedad que está rota, que está partida, que no tiene puentes de comunicación y que eh, el discurso populista, pero también de reivindicación popular de la izquierda, le lleva una ventaja de seducción al discurso de sostenimiento tradicional de la democracia, de la economía de mercado y de el empresariado privado. Entonces, este dilema va generando cambios y con esto cierro. Y para mí el cambio más importante que vivimos en estas elecciones del domingo es el desplazamiento hacia el centro. Lamentablemente, estos términos derecha, izquierda, centro, todos estamos de acuerdo en que son anacrónicos, pero no tenemos otros más que esta geometría simplista para designar las grandes tendencias políticas contemporáneas. Entonces, para cerrar, digo, la gran tensión del futuro es cómo este desplazamiento hacia el centro, cómo hubo tres frases de Paloma Valencia que me parecieron muy importantes. La primera, un rechazo a lo que ella llamó, y todos llamamos, el capitalismo salvaje. La segunda, una mención a la economía fraterna, que es una palabra heredada de la teología de la liberación. Y la tercera, una exaltación de la valentía de Oviedo por defender su condición sexual. Esas son cosas
que en una tradición de derecha fuerte que en Venezuela no conocemos. Yo siempre digo que si Caldera estuviese aquí sería visto como petrista o como un poco petrista, porque cosas como educación gratuita y de calidad, esa era una de las campañas acá de Petro, pero eso en Venezuela fue una realidad desde mucho antes y además de consenso entre todos los actores políticos democráticos. Entonces, este desplazamiento hacia el centro es la posibilidad de que Paloma Valencia y el Centro Democrático y la alianza que la apoya pueda ser en verdad un muro de contención al proyecto eh, de que ahora va a liderar Iván Cepeda y que tiene bajo la manga proyectos, intenciones, consignas, agresiones, desprecios, sectarismos muy parecidos a lo que significó la aparición del chavismo en Venezuela. Gracias, profesor Tulio. Tenemos tres manos levantadas. Yo creo que como hay tres manos solamente, vamos de dos en dos, si le parece. Y la primera mano es la mía. Después está Vladimiro Mujica y después está el profesor Jorge Baral. Yo levanté la mano, profesor, porque en el entorno donde yo vivo aquí en los Estados Unidos hay mucha gente colombiana de alto nivel que han sufrido la historia de Colombia, que están en exilio por la historia de Colombia. Y me preocupa, y aquí viene mi pregunta, y antes de hacer la pregunta, quiero felicitarlo por la figura de don Juan Tenorio. Los muertos que vos mataste gozan de buena salud, lo cual creo que en relaciones humanas siempre existirá buena salud para todos los muertos sociales, siempre existirá alguna escape. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ve la diferencia entre Abelardo de las Prielas y Paloma Valencia? Porque Paloma Valencia sí se le ve una fuerza organizativa muy fuerte, muy grande, que es el Partido Centro Democrático, pero Abelardo de la Espriella, cada vez que yo pregunto, no me dicen que tenga una organización realmente grande, realmente poderosa, capaz de soportar una campaña nacional. Entonces, las encuestas lo ponen por delante, quizás son encuestas muy del centro de Colombia, o sea, Bogotá y sus alrededores, no lo sé, pero la preocupación es que Abelardo de la Espriella más bien puede dividir más que sumar, y el riesgo es que sería que Iván Cepeda gane en primera vuelta. Entonces, ¿qué posibilidad hay? ¿O qué es mejor? ¿Dejar que los dos corran y ir a la segunda vuelta o empujar a que de la Espriella, que no se midió, y que no tiene maquinaria visible, según me lo han dicho, se sume a Paloma Valencia como candidata? Y la segunda pregunta es de Vladimiro Mujica. Adelante, presidente Mujica. Bueno, me, me disculpo por haber llegado unos minutos tarde, pero no puedo empezar a hacer ninguna pregunta sin saludar la presencia de mi querido amigo. Nosotros somos compañeros de la Universidad de Venezuela hace apenas unos pocos años. Y así que, mira, Tulio, me gustaría que tú hicieras un pequeño por otros países de Latinoamérica. Tengo especialmente el caso de México en la cabeza, donde nuevamente tú mencionaste que los venezolanos, bueno, teníamos una historia muy compleja, teníamos una tendencia a simplificar o a tratar de una manera hechos que no necesariamente caen bajo el mismo paraguas. Y entre ellos estuvo que mucha gente señaló que cuando López Obrador llegó a la presidencia y cuando Petro llegó a la presidencia, estábamos en presencia de algo que era idéntico al chavismo. Yo tuve esa discusión con mucha gente, inclusive lo conversamos cuando te fui a visitar en Bogotá, diciéndole, no,
ese análisis es muy simplista. Eso hay diferencias muy importantes entre México, Colombia y Venezuela. Y entonces el simplemente decir, ya Colombia cayó en manos de o con López Obrador, ya México cayó en manos de una variante del chavismo, es una simplificación muy importante. Entonces, esa es mi primera pregunta, que inscribas esta discusión en entre eso. Y la otra, que es también un poquito tiene que ver en el caso colombiano que compares con la elección de Petro. Porque en la elección de Petro mucha gente señaló que se cometieron errores gravísimos de parte del centro conservador en no entender la magnitud del apoyo que tenía Petro. Era un candidato que gente malvada, como amigos míos, lo llamaban el TikTok, que murió hace poco y que fue un desastre de candidato. Entonces eso nuevamente reveló ocurrió en Venezuela, que fue la irresponsabilidad de las élites que tenían que tenían que defender la democracia y no entendieron en absoluto lo que estaba pasando en Colombia y se alinearon detrás de un candidato que era absurdamente incompetente para una pelea contra un tipo como Petro. Entonces me gustaría que comentaras esos dos ángulos del problema. Bueno, vamos entonces con lo de la Espriella. Bueno, lo que Gonzalo plantea es lo ideal. Es decir, obviamente va a ir dividida la oposición. Obviamente, no creo que tenga la fuerza suficiente eh, eh, para pasar en la primera vuelta Cepeda, pero se corren riesgos. Ellos están apuntando a eso. O sea, la campaña que empezó ayer con la inscripción de Cepeda es vamos por la primera vuelta. Y yo creo que ya no hay regreso. De la Espriella está jugando duro, efectivamente no tiene un aparato nacional, tanto es así que se refugió en un partido y ese partido sacó 4 o 5 representantes al Senado. Entonces, hay desde el principio, una voluntad de Cepeda, de la Espriella, que es ir hasta a la primera vuelta, cueste lo que le cueste. Y yo creo que con estos resultados del domingo, la candidatura de Paloma Valencia coge mucha fuerza. No sé si, si a última hora de la Espriella pueda replegarse, pero yo creo que ya en este momento no, como no se repliega Sergio Fajardo, que tampoco se quiso medir en la convocatoria del centro. Y en relación a las elecciones de Petro y las actuales, yo creo que Colombia tiene que haber aprendido la lección de la irresponsabilidad que fueron en las elecciones pasadas y ese experimento de última hora de Hernández. Yo creo que por lo que estamos viendo, hay una valoración cada vez mayor, una comprensión cada vez mayor de que no es que Petro, porque reparte dinero o porque es populista o porque es demagogo, es que tiene apoyo. Es que hay un sentimiento popular que hay que trabajar. Bueno, como en la primera época, el primer chavismo, que había un desencanto total con el pasado, tanto que los dos candidatos que iban desde diciembre un año antes de las elecciones era una alcalde ex Miss Universo sin tradición política partidista
y un militar que nunca había sido elegido a un cargo, porque la gente quería quitarse el pasado de encima. Yo creo que Colombia ha tenido una vida política muy complicada, es una sociedad con una estratificación de clases muy fuerte, muy grande, que en Venezuela no conocimos de la misma manera, y es una sociedad llena de heridas de la guerra, de heridas de los periodos de la guerrilla, del narcotráfico, de las bombas, de los secuestros. O sea, una sociedad de una carga de violencia que no cesa. Entonces, yo creo, Vladimiro, que esta vez viene una contienda distinta. Yo creo que no me atrevo a predecir nada, pero yo creo que esto va a ser un final de carrera de caballos cabeza a cabeza. Y ojalá se pudiera pasarlo pudiera salir de juego de la Espriella, que además llama mucho la atención por su radicalismo. O sea, los sectores más radicales están con De la Espriella y en muchas de las encuestas De la Espriella va por arriba. Yo creo que esto va a cambiar después de las elecciones del domingo de la consulta y el juego, el debate, la movilización emocional va a ser muy fuerte. Lamentablemente el discurso de la derecha sigue siendo muy racional, muy argumentativo y muy antipetro, mientras que la campaña de la izquierda, que la hacen a través de las redes, está muy basada en la alegría, en lo musical, en lo popular tradicional y en una idea del futuro, no una idea anti nada. Bueno, anti élites, anti riqueza, bueno, el discurso que conocemos. Entonces, eso por allí. Pero estamos en plena jugada en este momento. Y rapidito con lo de México y Brasil, sí, yo creo que hay que distinguir. Yo llamo que hay una izquierda que yo llamo cómplice, una izquierda que en sus países no hace lo que apoya en Venezuela. Entonces, este Sheinbaum, el Lula, fíjense cómo se han comportado en los últimos tiempos de prudentes en relación a lo que ocurrió en Venezuela con Maduro, porque ellos siguen siendo parte de una ideología post-fidelista, pero que tiene esta cosa de solidaridad mecánica. Entonces, este grupo, Petro, el Lula y Morena, que mantienen una cierta neutralidad y una cierta solidaridad con Venezuela, se está convirtiendo además en una especie de minoría en el concierto general de las naciones latinoamericanas, pero que mantienen esa dualidad, mantienen el juego democrático interno con muchas tensiones también, pero siguen siendo solidarios de alguna manera con Cuba, con Venezuela y silenciosos con Nicaragua. Esto es un problema y un dilema para los latinoamericanos y para la solidaridad que necesitamos en la construcción de nuestra democracia. Gracias, Tulio. Gracias. Tenemos entonces dos preguntas más, el profesor Jorge Baral y George Cancoff. Adelante, Jorge. Bueno, primero que nada, agradecido por la clara exposición de la situación electoral reciente en Colombia, al profesor Hernández.
Pero me quedó tengo una duda, es sobre el poder, el cuerpo electoral, que se me olvida el nombre, el cuerpo electoral de Colombia. ¿Cuál es su grado de autonomía? ¿Depende de algún poder público o cómo funciona esa parte? ¿Qué grado de libertad tiene comparado con lo que nosotros tenemos aquí en Venezuela, que es un poder independiente, pero que no es en nada independiente? Gonzalo, no se te oye. Gonzalo, micrófono. Es que estaba enredado aquí atendiendo a mi señora. George Cancoff, adelante. Bueno, muy La buenos jefa días a manda. todos, muy buenos días, profesor. Profesor, quería, mi pregunta es similar a la que hizo allí el tocayo Jorge Baral. Y la pregunta mía, ¿cuánta confianza hay en el sistema electoral colombiano? Porque en el de Venezuela nunca tuvimos confianza y tengo algunas experiencias de que no solamente fue en este periodo que pasó, sino quizás en periodos anteriores, en la democracia o en la Cuarta República, también hubo algunas irregularidades, información que recibí, por cierto, de mis amigos militares. Entonces, esa es una pregunta que yo quería hacerle por una parte. Y por otra parte, ¿qué se debe que específicamente en Colombia y en Venezuela siempre hay un número interminable de candidatos? ¿Cómo es que no hay una posición como en otros países, inclusive latinoamericanos, donde no hay esa gran cantidad de candidatos que hay? No sé cuál es la razón de eso que ha sido específicamente en Venezuela y Colombia. Y agradecerle, pues, profesor Hernández, su excelente presentación, porque verdaderamente yo no estaba al tanto y creo que muchos de los que estamos presentes, lo que estaba ocurriendo en Colombia con ese detalle como usted lo explicó. Bien, Buenos días. gracias por las dos preguntas. En primer lugar, la registraduría. Es que en verdad, como dice el profesor Cancoff, el, somos países en muchas cosas muy parecidos, pero a mí me llama la atención sorprendentemente la eficiencia y la transparencia de la registraduría, que es el equivalente a nuestro Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, Petro estuvo 2 años tratando de convencer a la población de que la registraduría estaba preparando un fraude. Y también la derecha, sectores de la derecha, decían lo mismo, que la registraduría estaba preparando un fraude. Lo cierto es que las elecciones se realizaron, nadie las ha puesto en cuestión, salvo un cargo que está debatiendo para el Senado el pacto histórico. Nadie ha dicho que hubo fraude, que hay que hacerlas de nuevo, nada por el estilo. Y las actas son presentadas de inmediato por la registraduría a través de los medios. O sea, una hora después de las elecciones, ya se sabía quiénes eran los ganadores y quiénes habían sacado más votos. Tanto que la misión de observación de la Unión Europea felicita abiertamente al órgano electoral y en cambio condena el uso ventajista de la televisión pública a favor de los candidatos del pacto histórico. Entonces, digamos,
que aquí hay mucha más credibilidad en el sistema electoral, que es una figura independiente, es un poder autónomo que tiene, como era en Venezuela, aunque siempre hubo dudas en Venezuela, pero bueno, era tan eficiente que Caldera gana por una diferencia pequeñísima de votos en el 68 y es reconocida de inmediato por Acción Democrática. Hubo después dudas con si ganó Andrés Velázquez o ganó Caldera. Hubo una movilización cuando Aristóbulo supuestamente había perdido con Fermín y después tuvieron que reconocer que había ganado. Pero en general era un sistema creíble y nunca teníamos a un dirigente político de un partido al frente del CNE, como ocurrió cuando comenzó el chavismo con Jorge Rodríguez. Entonces, digamos, creo que aquí hay un árbitro por todos reconocido, a pesar de que Petro quería quebrarlo moralmente y anunciar, por si acaso perdía, anunciar que era una trampa previa. Y en relación a los candidatos, yo creo que la multiplicación de candidatos tiene que ver profundamente con la crisis, con la destrucción de los sistemas de partidos tradicionales que crearon las democracias. En Venezuela antes, entre Acción Democrática y COPEI, copaban prácticamente el 80% promedio de los votos, tanto en elecciones legislativas como en elecciones presidenciales. Y por lo tanto, si bien se inscribían otros candidatos, la gente sabía que eran escenográficas, eran puestas en escena, pero sin ninguna opción de poder. Igual ocurría en el Perú. El APRA era el gran elector y había una democracia cristiana fuerte y los candidatos no se multiplicaban. Ahora, en Colombia fue así, pero los partidos también se derrumbaron. Se derrumbó el Partido Conservador, se derrumbó el Partido Liberal, apareció por primera vez la figura de Uribe, que era outsider, y empezó una nueva historia. Y esa historia hace, porque además los partidos internamente no tienen tampoco cohesión, no tienen claridad, hace que se multiplique el número de candidatos a esa cifra grosera de 60 candidatos de derecha que hubo acá. Pero lo mismo pasó también en Nicaragua. O sea, en las elecciones primeras que ganó Ortega, hubo 7 candidatos de oposición. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales, incluyendo el sandinismo, se habían desmoronado. Y de alguna manera es lo que pasó en El Salvador, cuando Arena y el FMLN, que habían estado en la guerra civil y después habían fundado la democracia, se fueron autosuicidando, como diría Pérez, y al final hubo una metástasis de candidatos. Entonces creo que bueno, y el caso venezolano es importantísimo. Adey y COPEI se derrumbaron y empezaron, y no se han logrado volver a crear partidos políticos de esas dimensiones, de esa solidez, de esa capacidad organizativa, de esa profundidad en la afección de la gente, y eso hace que cualquiera se sienta con derecho a ser candidato. Creo que esa es la explicación que se me viene modestamente así a la cabeza. Excelente, ya estamos en vías de despedir, pero Vladimiro acaba de levantar la mano. Como presidente, yo creo que es para agradecer su presencia. Adelante, Vladimiro, y después, profesor, entonces ya usted mismo despide. Adelante, Vladimiro. Bueno,
Sí, es para despedir y para hacer una última pregunta escondida. Mira, yo quisiera que tú hicieras un comentario sobre eh, lo que señaló, a ver, no fue, ¿quién vino después de Jorge? Canco. George Hancock. Sí, el tema de la credibilidad de las instituciones electorales en Venezuela comparado con lo de Colombia, porque eso se señaló mucho, es un tema crucial y yo sé que es polémico lo que voy a decir, pero nosotros nos resistimos a aceptar que el chavismo ganó muchas elecciones sin fraude. Las ganó porque tenía mayoría. Y en buena parte el fraude electoral que hubo en Venezuela se produjo no porque el sistema electoral no funcionara. Hay muchísimos estudios acerca de la robustez, la maquinaria, inclusive la digital electoral venezolana, y el fraude, en buena medida que ha ocurrido en muchos casos, tuvo que ver con el manejo de las actas, que es la parte donde factores y la forma en que el Consejo Nacional Electoral publica o no publica los resultados. Me gustaría que tocaras eso porque eso, digamos, en la comparación entre Colombia y Venezuela y todo esfuerzo para recuperar la democracia en Venezuela, surge con frecuencia ese argumento que en su momento también surge en Colombia. Y dicha esa pregunta, ya así después ahora te agradezco nuevamente en nombre de Benamérica propio el que hayas estado hoy con nosotros. Es un tema fundamental lo que tú has tocado hoy y creo que esta reunión de comités sectoriales se ha enriquecido muchísimo con tu intervención y tu presencia. Gracias, Tulio. Gracias, Vladimiro. Rapidito, porque ya se nos pasó la hora. Yo creo que en Venezuela se ha confundido fraude con ventajismo. Y yo creo, y además lo sé, porque estuve cerca, que las primeras 3 campañas, incluyendo el referéndum por la constituyente, efectivamente Chávez ganaba cómodamente. O sea, las primeras elecciones era un Consejo Nacional Electoral de la era democrática. No era todavía de ellos. Y obviamente ganó las elecciones. Y cuando nosotros veíamos, recuerdo con Pompeyo, viendo unas encuestas una vez, Pompeyo Márquez, que estaba en el equipo, las elecciones, la segunda, a ver, fueron tantas, pero las elecciones segundas y terceras de reelección de Chávez las ganaba abiertamente, sin fraude, pero con ventajismo. Es decir, uso de los recursos del Estado, uso del control de los colectivos o los círculos en esa época, uso de la presión a los empleados públicos, pero las ganaba. Cuando, si no fuera así, no hubiésemos podido ganar. Si no existiera un sistema electoral que funcionara, no hubiésemos podido ganar de la manera como se ganaron las legislativas del 2015. No hubiésemos podido ganar algunas alcaldías, algunas gobernaciones. No hubiésemos podido ganar la consulta para la reforma de la Constitución. Y no hubiésemos podido demostrar, como demostró el equipo de 20 y María Corina, el triunfo en las elecciones de 2024, ¿no? Entonces, 24. yo sí creo que hay que ser sumamente delicado en saber distinguir, como lo ha hecho Vladimiro, qué funciona y qué no funciona del sistema electoral. Porque a veces nos lanzamos contra las máquinas. Hay que hacer la votación manual. Pues bueno, pero si estas no fueron manuales y nos salieron bien, ¿dónde es que está el problema?
Y efectivamente, ya lo sabemos, está en las actas. Y por eso, esa inteligencia con que se operó de cuidar las actas es lo que nos permite pensar en lo inmediato, cuando nos toque ir a unas elecciones, qué es lo que tenemos que defender con claridad, porque si seguimos atacando todo sistema electoral, seguimos atacando también la posibilidad de que la gente vote y convocando a la desafección y al abstencionismo. Entonces, me parece que es muy importante esa separación de causas entre ventajismo y fraude producto del sistema o fraude producto del procesamiento de las actas. Profesor Tulio Hernández, muchas gracias por su colaboración con nuestros comités sectoriales